Buenas tardes. Hoy, 1 de mayo de 2020, estamos agradecidos en todo y por todo. Nos dice la palabra de Dios que esa es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo y por todo. Y es una realidad que vivimos y que los devocionales en el estudio que estamos llevando en estos días acerca del libro de Efesios ha sido una cosa tan grande y maravillosa de ser eh, llenados de la abundancia y bondad de la riqueza y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, de ir entendiendo y comprendiendo cómo Dios ha ido proveyendo a nuestra vida más y más eh, en esa naturaleza de Dios que siempre tendrá más que darnos. Dios no se cansa de darnos y ciertamente nosotros no nos cansaremos de recibir de Dios. Y eso nos lleva a entender y comprender más claramente todo lo que Dios como propósito ha puesto en nosotros, en el ser humano, en su pueblo, en, el, en la iglesia, en nosotros los cristianos, que somos la novia, la desposada del Cordero. Y ciertamente esto da lugar a seguir la misma línea en la que hemos estado participando de las reflexiones que hemos llevado a las redes y nos agrada el hecho de seguir haciéndolo porque pues ciertamente ha sido esto nuestro propósito de ir levantando evidencias para seguir conformando y solamente ir mostrando lo que a través de la misma Biblia, las escrituras nos van dando. Las referencias son tan abundantes y tan claras que ciertamente nos llevan al mejor entendimiento y la mejor comprensión de la bendita palabra de Dios. Y leíamos acerca de Efesios, el capítulo 5, versículo 25, que nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la referencia nos dice: la obra de amor de Cristo por la iglesia tiene un triple aspecto: pasado, presente y futuro. Por amor, Él se entregó a sí mismo a favor de la iglesia, por amor. Después nos dice: en amor, Él está santificando la iglesia como un galardón, como un galardón por su trabajo y sacrificio de amor, santificando el amor. Él se presentará a sí mismo, la iglesia gloriosa e inmaculada, como una perla de gran precio. Y nos recordamos al 32, al versículo 32, nos dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y la referencia nos habla y nos dice, referente al versículo 30-31 del mismo capítulo: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Repetimos el 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y dice que los versículos 23 y 24 excluyen la interpretación de que la referencia es a la iglesia meramente como el cuerpo de Cristo. Eva fue tomada del cuerpo de Adán y él pudo decir: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ella era también su esposa y se hallaba unida a él en una relación por la cual dos seres son hechos una misma carne. Y de este modo, Eva es un tipo muy claro de la iglesia como la esposa de Cristo. Las esposas que sirven de tipo de la iglesia en las escrituras
Eva, Rebeca, Asenat, la esposa de José, y, y, y nos lleva también a una referencia contundentemente y con este propósito de ir directamente a nuestro a nuestra doctrina del rapto de la iglesia. Nos lleva al libro de Oseas y nos dice, en Oseas 2 dice que Israel es la esposa de Jehová. Nos hace ahí la mención acerca del pueblo de Israel y nos participa cuál es la posición del pueblo judío y de la iglesia de los cristianos. Dice que Israel es la esposa de Jehová, que ahora está repudiada, pero que todavía ha de ser restaurada, es la clara enseñanza de estos pasajes. Esa relación entre Israel y Jehová no debe confundirse con la que existe entre Cristo y la iglesia. En el misterio de la divina triunidad, ambas relaciones son una realidad. En el Nuevo Testamento habla de la iglesia como una virgen desposada con un esposo, lo cual no podría nunca decirse de esta esposa adúltera que ha sido restaurada por la gracia de Dios. Por lo tanto, Israel habrá de ser la esposa restaurada y perdonada de Jehová, y la iglesia la esposa virgen del Cordero. Israel es la esposa terrenal de Jehová y la iglesia la esposa celestial del Cordero. Y eso pues ciertamente nos llama a hacer una reflexión de lo que hemos estado y tenemos tan presente hoy más que nunca, después de la perseverancia, de la existencia, de ir levantando evidencias a través de los diferentes libros de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Hemos encontrado ilustraciones que ciertamente no tienen otro perfil que esto, de ir anunciando hasta llegar hasta la conversión de Pablo, que fue al quien le dio la visión del rapto de la iglesia. Y ciertamente ya hemos comentado acerca de esto. Y todo todo se ha ido preparando, todo lo ha ido preparando el Señor, los tiempos y los espacios de Dios, y el templo de Dios es perfecto. Y vivimos en los tiempos postreros donde ciertamente todo va con esa maquinaria perfecta de Dios de ir mostrándonos, y ciertamente si en algo podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios y el marcaje a lo que nos va llevando a entender los tiempos que están tan puestos y dispuestos. Nuestro Señor Jesucristo prometió venir en breve y estamos a la brevedad. No sabemos si pueda ser hoy, mañana, pasado mañana, en unos años, pero pues ciertamente la brevedad está presente, inminente, y hablamos del rapto de la iglesia creyendo ciertamente que todo en el proceso de que cada cosa se va dando en el tiempo de Dios, y para que esto tuviera que ser inminente como lo estamos mencionando, habría que darse lo primero, y lo primero fue que Israel fue levantado como nación. 1948 creo fue la fecha, si no, creo no equivocarme, pero no podría darse este espacio como para el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, si la nación de Israel no fuera levantada como nación. Se ha dado, vendrá el rapto de la iglesia. La apostasía es una realidad tan manifiesta, ya lo hemos mencionado. La manifestación del anticristo, la tribulación, la gran tribulación, y obviamente nos dice las Sagradas Escrituras que para la restauración del pueblo de Israel, pues ya será para tener esa restauración con su pueblo, de liberarla de toda aquella situación que les dio a rebelarse en contra de Dios. Y ciertamente pues estamos en los tiempos
que marcan los tiempos postreros, donde nos dice que el conocimiento se incrementará, y han sido tiempos donde hemos visto cosas que lo que hoy sale y es novedad, en poco tiempo deja de serlo. En el tiempo posterior el mal se incrementará, y vivimos en una situación tan tremenda, y más hoy cuando vivimos esta pandemia, esta situación mundial, que ciertamente jamás hubiéramos pensado en una situación así. Lo vivimos y ciertamente nos reconforta el poder hablar y agradecer a Dios, que siempre Dios ha puesto en nuestro corazón, y lo ha puesto en el corazón de muchos cristianos. Yo creo que ha sido la primera situación a la que nos hemos acercado, tal vez sin la conciencia de vida, de tener el Salmo 91 bien presente como algo muy especial, y lo es porque ahí están las promesas de Dios, y más cuando hoy hemos visto esta situación que estamos viviendo, que ha sido donde muchos, o la mayoría o todos, nos hemos refugiado en esas promesas de Dios. No sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y ciertamente nos gozamos, nos regocijamos. Y hablamos del rapto de la iglesia, y queremos ser breves en ese sentido, porque muchos tenemos el concepto de que el rapto será antes de la tribulación. Y recordamos que también, escuchando a una persona con mucho entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, hablaba que pudiera ser también después de la tribulación, pero lo mejor que podemos regocijarnos es de que no seremos, si antes o después no seremos parte de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el corazón de Dios, estamos en los planes de Dios, y arraigados y cimentados su obra redentora. No podemos más que agradecer a Dios, que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que sea nuestra justicia. Y lo agradecemos, y pues agradecemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que nos ha dado el clamar por este momento glorioso del rapto de la iglesia. Y nos despedimos con ese clamor: ven Señor Jesús, ven mi Rey Jesús, ven amado mío, te necesitamos. Ven pronto, Señor, en ti esperamos. Vivimos en la esperanza de ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.